de hoy. ¿Cómo están mis queridos empresarios, mis queridas empresarias de Dispara y Apunta? En esta ocasión, como ya lo habrás visto en el arte, si es que lo estás viendo ya grabado, ya editado, ya sea en YouTube o en el podcast, tenemos un episodio en solitario, donde yo te voy a exponer y te voy a platicar un poco sobre el tema de las finanzas personales. Sin embargo, es muy importante también que puedas entender que aquí voy a tomar conceptos muy básicos, lo voy a dividir en tres aspectos fundamentales. Primero vamos a hablar sobre los aspectos básicos, fundamentales. Si eres una persona que ya está un poco más instruida, un poco más educada en este tema, probablemente te sea un poco aburrido al principio, pero eso va a llevar poquito tiempo relativamente. En segunda instancia, voy a pasar al tema de los pasos. ¿Cuál es el procedimiento que debes tú estar siguiendo para tener unas finanzas personales sanas? Y finalmente voy a terminar con algunos consejos que te voy a estar dando de manera muy puntual, que son además de los pasos que tú debes estar logrando. Entonces, vamos a empezar con este episodio. Muchas gracias a todos los que están conectados en esta ocasión aquí. Vamos a ver si no hay problema con que se escuche también muy bien una vez que ya extraiga el audio y el video y lo pueda publicar a la plataforma de YouTube. Vamos a empezar primero a entender cuáles son los conceptos básicos fundamentales. Me voy a poner rápido los lentes. Si estás escuchando esto, me compré un aro de luz, entonces se me refleja demasiado en los lentes el aro de luz. Pero me los tengo que poner para poder alcanzar a leer aquí mis apuntes, que no se va, asegurarme de que no se me vaya a ir nada. Vamos a hablar primero sobre los ingresos. ¿Cuáles son los ingresos? Los pasivos y los activos. Existen diferentes formas de estar generando ingresos, pero vamos a entender ahorita primero en concepto. El tema de los ingresos activos son aquellos ingresos que se dan o los ingresos que tú tienes a cambio de tu trabajo, de tu esfuerzo, de tu capacidad mental y literalmente de las actividades físicas que hagas todos los días. Ese es el ingreso activo. Puede llegar a requerir dinero o no, pero ese es un elemento secundario. Y esto es muy importante que tú puedas entenderlo para que puedas distinguir entonces cuál es un ingreso pasivo. El ingreso pasivo es aquel que tú tomas requiere únicamente de tu dinero puesto en algún otro lado, típicamente instrumentos de inversión, pero también pueden ser lo que le llaman el venture capital, ahorita vamos a hablar más al respecto, pero que no requiere más que tu tiempo, tu dinero y un poco de tiempo para que pueda estar generando rendimientos a través de terceros que toman ese dinero y entonces se ponen a trabajar. Típicamente las personas como que les cuesta un poco de trabajo entender la diferencia entre estos dos elementos y cómo se conjugan a la hora de hacer negocio. ¿Por qué? Porque esa es la razón por la cual me preguntan muchísimo, oye Iván, ¿cómo puedo hacer negocio sin dinero? Sí se puede, claro que se puede. Yo mismo lo he hecho varias veces. El tema es que requiere de mi tiempo, requiere de mi trabajo físicamente con mis manos, mi cuerpo, mi todo. Y número 3, requiere de mi capacidad mental. Ese es el ingreso activo. El ingreso pasivo es cuando yo tomo ese dinero en el mismo negocio y le meto dinero como si fuera un ente tercero, un ente aparte. Esto es lo que le cuesta trabajo entender a la gente. Entonces, nuevamente el ingreso activo es el que requiere de tu esfuerzo, de tu intelecto y de tus capacidades y de tu tiempo, para que puedas generar algún ingreso. Típicamente cuando te contratan en algún lugar, pues te pagan por el tiempo, el esfuerzo y capacidades que tienes. Por otro lado, tenemos el ingreso pasivo, que es tú tomas dinero, lo metes a un CETE, un pagaré, etcétera, y te empieza a dar rendimiento a través de esto. El segundo concepto es, vamos a entender cuáles son los gastos fijos y los gastos variables. También, esto es un concepto un poco más fácil de entender porque como que todos entendemos cuál es la diferencia entre un gasto fijo y un gasto variable. Los gastos fijos son como el pago de la renta de tu teléfono, por ejemplo, cuando lo tienes en un plan, el servicio de cable, por ejemplo. Esos son los servicios fijos, que los tienes o no los tienes, punto. En segunda instancia, y se la pagan mensualmente o si no los dejas de pagar, pero no los tienes y su costo no varía en función de qué tanto lo utilices. Tú lo tienes ahí puesto y se acabó. Los costos variables son aquellos que varían según la capacidad o la actividad, la demanda que tú tengas sobre ellos. Por ejemplo, el tema de la gasolina, típico, ¿no? Que tú tienes un gasto y que la gasolina puede parecer fija. Si tú tomas tu coche y vas de tu coche a tu trabajo y de tu trabajo de regreso, pues ya sabes que más o menos te vas a estar llevando alrededor de 500 pesos, por decir un número, a la semana de gasolina. Sin embargo, no necesariamente. En el caso de las personas como yo, por ejemplo, cuando somos asesores inmobiliarios, que nos dedicamos a esta industria, pues tenemos que estarnos moviendo. Y en función de la actividad que tengamos, es el gasto que se va a estar generando. Entonces, los costos variables van en función de esto. Y este es uno de los principales tipos de gastos que muchas veces no nos damos cuenta y al ser variables, de repente tenemos picos que nos terminan sacando de control completamente. Y los gastos fijos, esto es con los gastos variables, y los gastos fijos lo que termina sucediendo es que vamos incrementando tanto estos gastos fijos que cuando llega a haber una picada hacia abajo con nuestros ingresos, pues terminamos también definitivamente asfixiados y normalmente existen consecuencias mucho peores con los gastos fijos que con los gastos variables. En tercera instancia vamos a hablar sobre el rendimiento y la tasa de interés al mismo tiempo. ¿Por qué? Porque la tasa de interés puede jugar a tu favor o puede jugar a tu contra. Cuando juega en tu contra es el clásica tarjeta de crédito, crédito hipotecario, crédito personal, cualquier tipo de deuda que tú contraigas. Incluso puede ser con algún tercero.
Imagínate que tú llegas conmigo y me dices, oye Iván, préstame 1,000 pesos, porfa, no seas gacho. Y yo te digo, ok, sin ningún problema, te voy a prestar 1,000 pesos. ¿Cuándo me los devuelves? Te los devuelvo en un año, no pasa nada, perfecto. Pero ¿qué crees? Que yo no soy la Madre Teresa de Calcuta. Soy bien hijo de mi madre, ¿no? Entonces yo te voy a cobrar una tasa de interés por esos 1,000 pesos que te estoy prestando en un año. Entonces, para que yo te pueda recibir esos 1,000 pesos, te tengo que recibir 1,000 pesos más la tasa de interés que pactemos. El 5%, el 10%, el 100%, si a lo mejor soy muy atrabancado y muy goloso, te voy a cobrar hasta el 100% y al final de ese plazo tú me tienes que regresar. Eso es tasa de interés en mi contra. Ajá. Sin embargo, la tasa de interés, como te decía, también puede jugar a tu favor. ¿Qué significa? Que yo puedo depositar dinero, prestarle a una persona, digamos, el juego se pone al revés, donde ahora, en lugar de que yo sea quien te preste, tú me prestas a mí. Y yo te ofrezco darte un rendimiento por este dinero que me estás prestando. Entonces, esa es la tasa de interés que te puede jugar a tu favor y ahorita vamos a hablar sobre los instrumentos que pueden estar trabajando en este sentido. Porque precisamente, una vez que ya entendimos, perfecto Iván, ya entendí cuáles son los diferentes tipos de ingresos, los diferentes tipos de gastos y los diferentes tipos de tasas de intereses, que son en contra, los que juegan a mi favor y los que juegan en mi contra. Ahora, muy bien, qué bonito. Pero quiero que me expliques, quiero que veamos más allá. Yo estoy aquí por algo más sustancioso, más puntual. Dame la carnita. Bueno, vamos a hablar primero sobre las fuentes de los ingresos. Les decía nuevamente que me voy a poner mis lentes porque de verdad que ando bien ciego y no me gusta cómo se refleja aquí el aro. Pero bueno, fuentes de ingresos. Primero, en primera instancia podrá parecer muy lógico y que puedan decir, hombre Iván, casi nada más porque no te tengo enfrente, si no te voy a dar un zape. Pero es pues tu trabajo, ¿no? Ya sea que tú seas un asalariado o seas un líder, un empresario, un dueño de negocio, un emprendedor, llámale como quieras. Pero la actividad fundamental, lo que le llaman el core business. Este core business es la actividad fundamental por la cual tú estás recibiendo un ingreso, que mes a mes, si eres asalariado, semana a semana, quincena a quincena, a ti te dan tu dinero. Ese es tu core business, tu actividad fundamental. Y si eres dueño de negocio, como cada mes, mes a mes, y sobre todo cuando somos emprendedores, como mes a mes estamos batallando para sacar las cuentas. Pero muchas veces también recibimos el beneficio y cuando tenemos un negocio saludable, pues bueno, recibimos la parte de los ingresos por este negocio que estamos haciendo. Esa es la fuente fundamental. Creo que no tengo que explicar más allá de eso. Sin embargo, hay un segundo tipo de fuente que tú puedes estar considerando y es aquí donde te digo que te debes de sentar, a reflexionar sobre qué puedes hacer al respecto. ¿Por qué? Porque hay dos cosas que puedes hacer con respecto a tu core business, que es sacarle brazos, es convertir tu negocio en un pulpo. Este pulpo lo puedes hacer desde dos vías fundamentales. La primera está en relación a otras actividades que están relacionadas con tu industria. Te voy a poner un ejemplo de mi lado. En mi caso, todo el mundo ya sabe, lo he dicho 1000 veces y seguramente lo voy a seguir diciendo para temas de referencia, yo me dedico a la industria de bienes raíces. A raíz del servicio de comercialización de inmuebles se fueron desplegando otros servicios complementarios, al punto de hoy convertirse lo que empezó como Lesgo Inmobiliaria, a hoy convertirse Grupo Lesgo, que son varias unidades de negocio, donde conjunto con otras personas, por supuesto, porque es imposible que todo lo haga yo solo o yo solo con mi socio, junto con otras personas armamos equipos y fuimos descubriendo otras actividades que van en función de la misma industria. Te voy a poner un ejemplo, bueno, de hecho varios ejemplos. Primera instancia, ya les he platicado anteriormente de Proin, que es una empresa de pólizas jurídicas. Es un servicio, para que me entiendan muy rápido y sencillo, es un servicio que se le presta para arrendamiento en arrendamientos inmobiliarios. Entonces, en este sentido, nosotros éramos comercializadores, vimos la necesidad que existía en nuestro mercado para este servicio y decidimos lanzar este servicio, hicimos el logo, etcétera, sobre la misma industria. Otra, una empresa que se llama DETEC, que se dedica a la realización de gestiones empresariales y sobre todo en la industria de bienes raíces, licencias de construcción, terminaciones de obra, números oficiales y todo lo relacionado, incluso en los negocios. Después evolucionamos a licencias de funcionamiento, factibilidades de giro y otro tipo de cuestiones. Y luego evolucionamos a registrar marcas, etcétera. Y ahorita voy a entrar un poquito al respecto. Por otro lado, tenemos una empresa que administra inmuebles. Nos dimos cuenta que llegaban inversionistas con nosotros y nos decían, oye, yo tengo una lana y quiero invertirla porque soy de bajo riesgo. Quiero sentirme seguro de invertir mi dinero y sé que bienes raíces es la opción. Le terminábamos vendiendo algún inmueble y decía, oye, pues ahora réntamelo. Claro que sí, parte de la misma comercialización. Seguíamos ahí. Pero una vez que estaba rentado decía, oye, es que yo soy de la Ciudad de México, estoy muy ocupado en mi chamba, o simplemente me da flojera estar viendo qué es lo que debo estar haciendo con mis inquilinos. Y entonces te quiero pedir de favor, Iván, si tú me puedes recomendar con alguien que administre inmuebles. Y dijimos, pues ¿por qué no? Lo hacemos también nosotros. Además, tu inversionista ya confías en mí. Para que te puedas ganar la confianza de un inversionista es sumamente complicado. Entonces decidimos aprovechar esa confianza y esa oportunidad que se dio para empezar a administrar inmuebles. Estos son apenas 3 pequeños ejemplos de cómo puedes extender las líneas de negocio dentro de la misma industria en la que tú ya te encuentras. Por otro lado,
también tiene que ver con los mismos, el mismo mercado, el nicho de mercado en el que tú ya te encuentras. Esas personas requieren otro tipo de servicios. Te voy a poner un ejemplo. Justo hace un momento te hablaba sobre DETEC, que realiza trámites empresariales. Entonces empezamos a gestionar trámites relacionados con la industria de la construcción, bienes raíces en general. Después pasamos a la industria de los negocios, porque estas personas nos decían: oye, es que ya me construiste una plaza o me ayudaste con la gestión de trámites para plaza. ¿Conoces a alguien que me pueda hacer los servicios de gestión para la licencia de funcionamiento de la plaza, factibilidad de giro, uso de suelo, etcétera? ¿Por qué no? Lo podemos averiguar nosotros y podemos empezar a hacerlo. Y punto número 3, también tuvo que ver con el tema del registro de marca, que una vez que nos pasó con muchos de los locales, que cuando ya se empezaban a ocupar, decían: oye, pues es que necesito ahora mi licencia de funcionamiento, mi factibilidad de giro, etcétera, y necesito mi registro de marca. Mi plaza, quiero que es una plaza grande, entonces quiero tener mi marca y quiero que esté registrada para evitarme y blindarme de cualquier tema. Entonces, un tema importante dentro de esto es que el mismo nicho de mercado tenía otras necesidades que nosotros pudimos estar alimentando. Otra vez, me detengo aquí muy tranquilamente para decirte: siéntate un ratito, 5 minutos, un día, medio día, el tiempo que tú necesites, para que puedas cuestionarte sobre perdón, sobre cuáles son las otras actividades dentro de tu misma industria o qué otros servicios o productos puede requerir el nicho de mercado que tú ya tienes. Entonces, en este sentido, no importa que tú seas incluso un empleado. Esto me lo dijo en alguna ocasión una persona que estaba platicando con ella y me dijo: es que, ¿cómo le puedo hacer yo, Iván, si yo soy un empleado? A mí me van a regañar si yo quiero hacer algo como esto. Pues no tienes que hacerlo de tu trabajo. Primeramente, llega a proponerlo a tu trabajo. Créeme que como un dueño de negocio sé lo que te digo cuando te digo que si tú como empleado de una empresa llegas a proponer cosas nuevas, no solamente te las voy a aceptar, por lo menos a escuchártelas, sino que hasta te voy a abrazar y te voy a invitar a que seas parte del negocio. Personas propositivas es lo que más falta en este mundo. Si no te aceptan esta idea, porque a lo mejor tienes un jefe, existe de todo, tienes un jefe que posiblemente no acepta ideas más allá de las que tiene él, como yo siempre le he dicho, el famoso síndrome de Don Chingón. Pues no pasa nada, no te preocupes, no te angusties, ni te quites, ni te tomes más tiempo. Empieza a hacer tú por fuera, en las tardes después de trabajar, en las mañanas antes de trabajar o los fines de semana. Entonces, claro que puedes hacer esto, sin embargo es muy importante que entiendas cómo puedes hacerlo. Te acabo de dar un rápido ejemplo. Por otro lado, vámonos a la parte de los rendimientos, que es otro tipo de ingresos. Otro tipo de ingresos que se puede estar dando, que son los rendimientos. Aquí, si recordarás lo que te decía en un principio, vamos a hablar sobre los ingresos pasivos. Los rendimientos es igual a ingreso pasivo. Entonces, puede haber su pequeña excepción, variante, para que alguien que me esté escuchando me diga: no, Iván, no digas tonterías, sí existen los de verdad. Pero bueno, aquí vamos a hablarlo como tema de inversión en instrumentos de terceros, sobre todo y en los instrumentos, vamos a hablar sobre la parte de bajo riesgo. ¿Cuáles son los instrumentos de bajo riesgo? Aquellos que se les llaman deuda típicamente. Son aquellos en los cuales tú depositas un dinero y te dan un rendimiento garantizado. ¿Cómo qué? Como por ejemplo los CETES. Aquí en México existe un instrumento que es deuda emitida por el gobierno. Todos los países lo tienen, o bueno, creo yo que todos los países lo tienen. En México se llaman CETES, en tu país de donde me estés escuchando se va a llamar diferente. Pero básicamente es deuda que emite el gobierno, decir: a ver, tú ciudadano, además de pagar tus impuestos y todo el rollo, te voy a pedir dinero adicional, que yo te lo voy a prometer un rendimiento asegurado sobre este monto que tú me estás dando. Normalmente existen periodos de 7, de 28 días, de 91 días, etcétera, 180. Sin embargo, también existen, y que son el equivalente a los pagares. Hace un momento te manejé el ejemplo de persona a persona, pero también los bancos, por ejemplo, muchas instituciones y muchas empresas tienen los famosos pagarés. Estos pagarés te ofrecen una tasa de rendimiento determinada. De hecho, los CETES son básicamente pagarés, pero gubernamentales. Los pagarés, así como lo entendemos, son normalmente de instituciones privadas o incluso de particular a particular. Te ofrece un rendimiento garantizado. Entre particulares, no sé si te lo recomendaría tanto. La verdad es que no te lo recomendaría, más bien porque creo que puede ser bastante riesgoso. Ahí entraría más bien a un riesgo elevado, y ahorita llego a esto. Vámonos al riesgo medio. ¿Cuáles son los instrumentos de riesgo medio? Los portafolios de inversión, como por ejemplo los famosísimos ETFs. ¿Qué son los ETFs? Los ETFs son básicamente portafolios. Portafolio se le llama a cuando una persona, o más bien un organismo, compra un montón de acciones y las mete dentro de un portafolio, y ese portafolio lo vuelve a pulverizar para que las personas que no podemos comprar una acción de 30,000 pesos, por ejemplo, o no queremos correr el riesgo de comprar una acción de 30,000 pesos que mañana se pueda desplomar por desconocimiento, por la volatilidad, etcétera, lo que hacemos es que contratamos un tercero, que él, como una persona especialista de esto, sí se dedica a estar invirtiendo, a hacer la actividad del trading. Ya lo he dicho muchas veces qué significa el trading.
para poder estar generando inversiones a través de esto. Sin embargo, esta persona o esta empresa lo que le falta es dinero. Entonces pide dinero prestado a otros ofreciendo un rendimiento que tiene una cobertura porque hace una mezcla entre instrumentos de renta fija o instrumentos seguros e instrumentos de renta variable. Como por ejemplo los de renta fija o los más seguros pueden ser las famosas blue chips. Ese es un término que utilizan los inversionistas para decir las inversiones que son muy seguras, como Google, Facebook y bueno, todo un sinfín de empresas que son muy seguras, Coca-Cola, etc. Luego, o los mismos instrumentos que te acabo de hablar hace ratito de bajo riesgo. Y por otro lado, los mezcla junto con las acciones que pueden ser muy volátiles. Las famosas acciones de Tesla, por ejemplo, pueden ser una de ellas. Las de Amazon, que aunque han ido creciendo, también son medio volátiles. Y por otro lado, también en instrumentos como las criptomonedas. Entonces, hacen toda una combinación de esto, lo concentran, promedian el riesgo y entonces lo bajan. Y a ti te ofrecen la posibilidad de entrar a ese portafolio sin necesidad de tener cientos de miles de dólares o de pesos, sino que te pueden decir, bueno, pues mira, con 1,000 pesos, con 500, con 10,000 pesos tú puedes entrarle, cuando en realidad si quisieras hacerlo tú solo, necesitarías hacerlo con 50,000, 100,000 pesos aproximadamente. Entonces, esos son los instrumentos de medio riesgo. Vámonos a los de alto riesgo. Los de alto riesgo son, por ejemplo, el famoso Venture Capital. El Venture Capital es capital de alto riesgo, para acabar pronto, ¿no? A veces se me cruza el inglés pocho, pero es capital de alto riesgo. El capital de alto riesgo son todos aquellos negocios en los cuales tú estás dispuesto a invertir, como por ejemplo, imagínate que una persona te pide dinero prestado. Si tú no tienes referencias de esa persona, si tú no sabes tanto sobre esa persona, pues es un capital de alto riesgo, porque puede ser, aunque se te firme un pagaré y el abogado te diga que le puedes cobrar y que no sé qué, pues al final es de alto riesgo y eso puede implicar que te lleve a perder ese dinero y es porque esa persona se te puede desaparecer y bueno, puede suceder un sinfín de cosas. Por otro lado, también el que tú llegue una persona y yo te diga, no te estoy pidiendo que me prestes dinero a mí, te estoy diciendo que te quiero invitar a este mega negocio, no hombre, qué maravilla, ¿no? Es la flor de la abundancia o es un negocio nuevo que yo me los acabo de sacar ahorita de la manga y quiero invitarte y quiero que te caigas con una lana. Eso es Venture Capital, eso es capital de alto riesgo, cuando le metes a un negocio que no controlas, que no dominas y que no tienes la seguridad de que vas a recibir el rendimiento que tú estás queriendo recibir. Puede ser que recibas mucho más, puede ser que recibas menos de ese rendimiento o puede ser que pierdas tu dinero literalmente. Por otro lado, son las acciones que mencionaba hace un momento, que son las acciones volátiles como estas de Tesla, muy clásico ejemplo. Yo creo que con eso tienes más que suficiente para darte una idea de cuáles son los tipos de instrumentos que son de alto riesgo. Y finalmente venimos con las famosas criptomonedas, como si incluso hace poquito se hizo famosísima la noticia, donde pues bueno, el Bitcoin ya tenía una cierta regularidad, aún en un entrecomillado, con respecto a su rendimiento. Sin embargo, llegó Elon Musk y dijo, puso nada más un hashtag y vámonos que se fue para arriba el Bitcoin. La gente empezó a comprar y entonces justo hace unos poquitos días, al momento en el que estoy dando este live, estoy grabando este episodio, de repente, ¡fum!, ahora se empezó a ir para abajo otra vez la criptomoneda. Entonces, es muy importante que podamos entender que estos instrumentos tienen muy alto riesgo por la volatilidad que se están presentando. Hasta aquí ya hablamos sobre los diferentes tipos de ingresos que para mí son los más importantes, que tú puedas entender cómo estar consiguiendo ingresos. Y ahorita al final del episodio te voy a decir por qué para mí es más importante el tema de los ingresos que vigilar el tema de los gastos. En lugar de estarte hablando de que si el cafecito de Starbucks o mata el costo de la suscripción de Netflix, ahorita te voy a explicar por qué de esto. Pero bueno, ahora sí, perfecto, Iván. Ya entendí cuáles son los conceptos fundamentales de los tipos de ingresos, tipos de gastos, los tasas de interés cuando funciona a mi favor y en mi contra. Ya entendí cuáles son los 3 tipos de ingresos fundamentales, el de mi core business, es decir, mi ingreso, mi trabajo que hago. Ya entendí que puedo hacer mi core business, lo puedo volver en un pulpo. O mi mercado también lo puedo volver en un pulpo y venderle productos adicionales que no tengan nada que ver con mi industria, pero que sí, al final sí es mi mismo mercado y obviamente requiere otras cosas. Yo lo he dicho varias veces. Si a lo mejor compré este aro de luz que ahorita me acabo de comprar, yo también pues compro relojes, compro chalecos, compro camisas, compro otras cosas. Entonces puedo aprovechar ese mismo nicho para venderle otras cosas que no estén relacionadas con mi industria. Perfecto, Iván, ya te entendí. Excelente, maravilla. Pero otra vez, vamos a ver, quiero que me digas cuáles son los pasos, qué me recomiendas tú para el tema de finanzas personales. Ya hablamos sobre conceptos básicos, ya profundizamos un poquito en tema de ingresos. Ahora sí, quiero decirte cuál es la recomendación que yo te doy. Lo llamé pasos, pero no necesariamente tienen que ir en este orden. Tú puedes ocuparlos en el orden que tú quieras, sin embargo, déjame te digo cómo es que yo te lo puedo estar describiendo. Primera instancia,
Esto sí, te diría básicamente que sí o sí lo hagas. Primero verifica tener más ingresos que gastos. Esto, haz los ajustes que sean necesarios para que tus ingresos sean mayores que tus gastos. Puedes decirme, hombre, Iván, qué tontería me acabas de decir. Otra vez, volvemos a lo básico. Pues yo pensé que tú eras un crack y me estás saliendo con esas cosas. Pero te sorprendería que si tú pones conciencia, verdadera conciencia, en cuánto estás gastando contra cuánto estás recibiendo, puede ser, no es seguro, por supuesto, pero puede ser que te lleves una gran sorpresa. Y te lo digo por experiencia propia. Según yo, no gastaba más de lo que ingresaba, o sea, en primera instancia, muy en un inicio. Y a la hora de ir evolucionando en esto, al darme cuenta que iba entrando en complicaciones económicas cada vez más grandes, me puse a analizar esto y me di cuenta que no es cierto, que me estaba apalancando de otros instrumentos como una tarjeta de crédito, como el flujo del mismo negocio, etcétera. Y me di cuenta que en realidad estaba gastando más de lo que yo estaba recibiendo. Y ahí fue donde entonces tomé las decisiones necesarias para poder empezar a bajar mi costo. Digo, mi gasto. Como que, pues le empecé a bajar a las salidas a los restaurantes, o comprar ciertas cosas, o darme ciertos lujos, etcétera. Y entonces yo te quiero sugerir, mejor dicho, más que pedirte, te quiero sugerir, porque es por tu bien, que tú puedas revisar cuáles son todos los ingresos que tú tienes. Si eres un asalariado, nada más tienes uno. Si ya te dedicas a hacer otras cosas o recibes rendimientos, como sea, pero concentres todos tus ingresos, te sientes un ratito con una tacita de café, una cerveza, lo que tú quieras, y hagas un Excel muy sencillo. Este Excel donde tú puedas estar revisando dónde vienen tus ingresos y en segunda instancia, en una segunda hojita, pongas cuáles son todos los gastos. Te voy a ser muy franco, esta es una tarea un poco tediosa para cuando no estamos acostumbrados. Te voy a decir, o sea, francamente, ni para qué te miento, es una tarea un poco tediosa, pero porque no estamos acostumbrados. Sin embargo, es muy útil, de verdad te da una conciencia impresionante. Créeme que cuando yo lo hice, empecé a ver y dije, a ver, vámonos por los básicos, ¿no? Tenía Netflix, tenía Amazon, Amazon Prime, tenía mi plan de teléfono, tenía otro plan de teléfono, tenía Entonces empecé y hice una lista interminable, de verdad interminable, de cosas que estaba gastando. Según yo, me senté en primera instancia y empecé a anotar una por una y dije, bueno, listo, ya acabé. Me salí, seguí con mi día a día y me di cuenta que de repente me compraba un cafecito y eso no estaba en mi Excel. Y me di cuenta que de repente compraba tal cosa y eso no estaba en el Excel. De repente compraba tal cosa nomás porque se me antojó por la costumbre que yo tenía y las iba anotando y me di cuenta que mi gasto era enorme comparado contra mi ingreso. Entonces, te quiero sugerir por tu bien que te pongas a hacer esto. Va a ser tedioso, va a ser molesto, va a llevar más de una ocasión que te tengas que estar sentando, pero te lo recomiendo mucho para que asegures. Y una vez que tengas esto, haz los ajustes necesarios para que te asegures de que tus ingresos sean mayores a tus gastos que estás teniendo. En segunda instancia, vámonos a la parte de repasa todos los gastos. Una vez que hagas esto, tienes que repasar todos los gastos que tú estás teniendo. ¿Por qué? Porque una vez que tú ya revisaste todos estos gastos y dijiste, perfecto, yo gano 100 pesos y me gasto 100 pesos, o 95, o 90, 98, por ahí ando, pero mira, ya me volví bueno en este sentido, entonces por ahí ando, más o menos empatado. Pero déjame te digo, una vez más, toma todos los gastos y empieza a volver a restringir poquito, un 10% de ese gasto, vuélvelo a restringir para estar matando ciertas cosas. Oye, es que me compro un cafecito una vez a la semana. Pues ahora cómpratelo una cada 15 días o lo que represente ese 10% de tu gasto total. O si decides hacerlo en otra cosa, hazlo en lo que tú quieras. No, yo te sugeriría que no cortaras las cosas que más gusto te dan, sino de las que más puedas prescindir, aunque te va a complicar, obviamente, tu vida, tu estilo de vida, porque si estás acostumbrado al café diario y ahora te lo compras una vez a la semana, pues te va a complicar el estilo de vida, lo que tú estás acostumbrado a hacer. Y todo esto siempre va a doler. Tienes que estar muy consciente de que todo esto duele y va a doler muchísimo, pero lo bajas un 10%. ¿Esto para qué? Porque te va a permitir ir bajando cada vez más el gasto sin que te empiece a doler tanto. El problema más grande que tienen es que yo digo que es como cuando haces ejercicio o como cuando tienes una dieta, que estás acostumbrado a comer y de otra vez, eso también me pasó, yo llegué a pesar casi prácticamente 100 kilos, y ahorita digo, no es como que sea la persona más flaca del mundo, pero en la mañana me iba a los taquitos sudados de quién sabe quién, ¿no? Hay un negocio aquí en Querétaro muy grande con muchas sucursales que son riquísimos esos taquitos, ¿no? Luego en la tarde ahí andábamos pidiendo pizza o taquitos del negocio no sé qué. En la noche otra vez taquitos o hamburguesas, etcétera. Y así era diario.
Si tú tienes un estilo de vida de este tipo y de repente te quieres tomar una dieta estricta, rigurosa, sin ningún tipo de placer, no vas a resistir, lo vas a tronar. ¿Por qué? Porque no estás acostumbrado a hacer esto. Lo mismo con el ejercicio. Si eres una persona sedentaria, además de que puedes poner en riesgo la integridad de tu físico porque tu físico no está acostumbrado, pues también de todos modos vas a reventar. Tienes que hacerlo poco a poco y mi recomendación es que sea un 10%, que lo bajes. 10% no va a representar tanto. Imagínate que tu gasto al mes es de 5,000 pesos. Y si tú tomas ese 10%, pues obviamente te va a incomodar, pero no te va a reventar. Entonces, llévatela de 10% por vez. Punto número 3. Haz un fondo de emergencia. Y aquí es donde empezamos con algo que es muy trillado. La verdad es que no te voy a mentir si es algo un poquito trillado. Pero debo de admitir que es algo que funciona muchísimo. Toma ese 10% del que te hablaba en el punto anterior. Perdón, me voy a poner tantito los lentes. Sé que no se ve tan bien, pero necesito revisar esto, que no se me vaya el avión, porque este punto es sumamente importante. Primero empieza con el 10% que yo te hablaba hace un momento. Ese 10% que bájale a tu gasto. Bueno, ahora me va a empezar a sobrar dinero, Iván. ¿Y sabes cuál es el problema? Que además me pica la mano cuando tengo dinero en el bolsillo. No me vas a mentir, yo sé que así funciona, yo sé que así eres, por eso estás escuchando este episodio, por eso tú estás aquí en este live, porque quieres aprender de finanzas personales. Y si es por eso, muy seguramente es porque también te pica la mano cuando tienes dinero disponible o que te sobra, lo digo entrecomillado, te pica la mano para estarte gastándolo. Entonces, ¿qué debes hacer con ese 10%? Inmediatamente mandarlo para estar generando un fondo de ahorro. Este fondo de ahorro debe de tener por lo menos 3 meses de tu costo de vida. Oye, Iván, ¿y cómo yo sé cuál es mi costo de vida? Pues bueno, ya te estuve diciendo por eso anteriormente. Primero, revisa tus ingresos contra tus gastos, asegúrate que tu ingreso sea mayor a tu gasto. Segunda instancia, bueno, vuelve a revisar tus gastos para que le bajes un 10%. A través de estos 2 primeros pasos, lo que haces es que te vas a ir dando cuenta sobre cuál es tu costo de vida. Te vas a acostumbrar, ya lo vas a tener aquí en tu mente, ya vas a saber cuánto es tu costo de vida. Sin ningún problema, vas a poder saber cuánto es tu costo de vida de 3 meses. Vamos a imaginar que tu costo de vida es de 15,000 pesos. 15,000 pesos por 3 meses son 45,000 pesos. Idóneamente, vete a 6 meses, idóneamente, pero ahorita ponte tu objetivo primero a un plazo menor, que es de 3 mesecitos, y con eso di 45,000 pesos, perfecto. El 10% que yo estoy ahorrando, eso lo voy a estar mandando al ahorro hasta que llegue a acumular los primeros 3 meses por lo menos, porque eso lo que va a pasar es que cuando tengo una contingencia como que ya llegó el coronavirus y me despidieron o me cortaron mi sueldo a la mitad o un cierto porcentaje, te va a ayudar a que no te mueras en la desesperación, que no tengas que andar vendiendo tus pertenencias porque pues tienes que salir del apuro, ¿no? Entonces, en este sentido, estos 3 meses te van a dar esa tranquilidad, idóneamente 6 meses, repito, pero te van a dar esa tranquilidad de que por 6 meses, más o menos, tú vas a estar tranquilo para ver qué es lo que tienes que hacer al respecto, para ver cómo puedes estar generando otros ingresos o cómo puedes recuperar tu ingreso ordinario, otro trabajo, otro emprendimiento, etc. Sin embargo, ahí es donde vengo ahora al punto número 4, que es empieza a observar los instrumentos de bajo riesgo o los instrumentos de rendimiento asegurado. Esto te lo dije ya en un principio del episodio. ¿Qué significa esta parte de los instrumentos de bajo riesgo? Manda tu ahorro de fondo de emergencia a un instrumento. Una vez que hagas esto, que digas, perfecto, ya estoy ahorrando mi 10%, Iván, ¿qué hago? ¿Lo pongo abajo del colchón? ¿Lo pongo en una cuenta aparte? No sé, abro una cuenta y destruyo la tarjeta para que sea intocable ese dinero? ¿Qué hago? No te conviene, porque si no, ese es dinero perezoso. Y lo que pasa es que el tiempo, hay un concepto muy básico que te sugiero que lo googlees, el valor del dinero a través del tiempo. Así ponlo en Google, valor del dinero a través del tiempo, y vas a saber de qué te estoy hablando. Sin embargo, para acabar pronto, los 100 pesos de hoy, el valor de tu papelito de 100 pesos o $1, donde me estás escuchando, no va a ser el mismo valor que al final del año, porque existe algo que se le llama inflación. ¿Cómo contrarrestas la inflación? A través de los rendimientos que te puedan estar dando instrumentos. Mi recomendación es como lo estás haciendo de fondo de emergencia, yo te recomiendo que lo que hagas es que no lo tengas tanto líquido, no lo avientes a un plazo muy largo, porque si no te vas a quedar sin poder tomar ese dinero. Y en segunda instancia, también un tema muy importante es que sea un rendimiento asegurado, que no exista la posibilidad de que pierdas ese dinero. Como que entonces, ¿qué te puedo decir? Un pagaré de un banco, un CETE del gobierno, o este instrumento, esta deuda gubernamental, bonos, por ejemplo, que es algo muy similar a los CETES o a los pagares, a las deudas gubernamentales. Entonces, velo mandando hacia allá. Una vez que tú tengas 3 o 6 meses, preferentemente, hago mucho hincapié en esto, preferentemente 6 meses de tu costo de vida ya guardados, toma el 50% de aquí, escúchame muy claramente, toma el 50% de ese dinero y mándalo a tu yo del futuro.
Yo sé que existen muchas personas aquí en mi audiencia que son jóvenes, incluso ni siquiera mi edad, porque pues ya no es como que esté el más joven del mundo, ¿verdad? Conozco, me han mandado mensajes personas de 15 años, de 20 años, de 22 años, pero también me han mandado mensajes personas de 45 años, por ejemplo. Entonces, no importa que tengas 45, tengas 15 años, manda ese dinero a tu yo del futuro. ¿Cuál es el plazo que yo te recomiendo? No menos de 5 años, no menos de 5 años, pero si lo puedes hacer incluso hasta dentro de 20 años, está bien. Más allá de eso, no es que no lo recomiende, pero yo creo que lo que sucede es que lo avientas a demasiado plazo y entonces pierde esa emoción de decir, híjole, dentro de 5 años yo voy a recibir una cierta cantidad de dinero que lo mandé a mi yo del futuro. ¿Y qué crees? Que el yo de futuro es el yo de la hora. Entonces ya llegué, voy a recibir yo ese dinero. Y te lo digo porque yo abrí un fondo de ahorro hace algunos años, donde hoy ya cursé 3 de los 5 años que puse ese fondo. Bueno, abrí varios, ¿no? Pero uno fue a 5 años. Entonces, hoy me faltan 2 años y no sabes lo bonito que se siente esa emoción de decir, híjole, ya mero se va, ya mero se cumple en los 5 años y voy a recibir esa cantidad de dinero que, híjole, ya estoy haciendo planes, a ver cómo acomodo ese dinero, a lo mejor algo me lo gasto, otro lo vuelvo a invertir, etcétera. Entonces, en este sentido, te recomiendo muchísimo que puedas tomar la mitad de ese fondo de ahorro para que lo mandes a tu yo del futuro. ¿Qué va a pasar? Como ya te quedaste con la mitad de tu fondo de emergencia, vas a volver a tomar ese 10% y lo vas a seguir invirtiendo para volver a completar esos 6 meses. Este proceso del que te estoy hablando puedes hacerlo de forma cíclica. Yo así lo empecé a hacer en un inicio, ya después podrás hacer tu configuración, pero ahorita llego a esto. Pero es lo que yo te recomiendo porque eso fue lo que a mí me funcionó. Por otro lado, vámonos al siguiente punto. Perfecto, Iván, ya te entendí, ya estoy de maravilla, ya hice mi fondo de ahorro, ya tomé la mitad, lo mandé a mi yo del futuro, de maravilla. ¿Qué crees? Que ahora me está picando la cosquillita por decir, pues qué onda, vamos a invertir en instrumentos de más alto riesgo. Y ese es precisamente el punto número 5 del que te quiero hablar, que es experimenta con instrumentos de mediano y alto riesgo. Yo te sugeriría que tienes que estar, más bien no te sugeriría, te voy a dar la advertencia, tienes que estar dispuesto a tomar una cantidad de dinero a la que estés dispuesto, mejor dicho, tienes que tomar una cantidad de dinero a la que estés dispuesto a perder, literalmente, que no te duela. Bueno, siempre nos duele perder dinero, ¿no? Pero que no te duela tanto, no sea necesario para tu bolsillo. Y puede ser literalmente 100 pesos, 500 pesos, $1, $10, porque existen instrumentos de inversión de mediano y alto riesgo que puedes invertir desde eso. Como cual, por ejemplo, una plataforma de Flink, que se ha vuelto sumamente famosa en el momento en el que se graba este episodio. De hecho, ya tiene algunos mesecitos que se ha vuelto famosa, le han metido mucha pauta, mucha publicidad. Por otro lado, las famosas criptomonedas. Tú puedes comprar cantidades muy chiquitas, digo no 100 pesitos, pero sí puedes comprar cantidades muy chiquititas al respecto y puedes empezar a jugar. ¿Por qué? Porque un tema muy importante es que tú también puedas aprender a vivir esta experiencia de poder estar invirtiendo. Se siente bien bonito tener instrumentos de bajo riesgo porque pues tienes la prácticamente garantía de que no se te va a perder el dinero. Sin embargo, cuando ya empiezas a mediano riesgo y alto riesgo, ahí es cuando te descubres a ti mismo de qué madera estás hecho. Te das cuenta si verdaderamente estás hecho para instrumentos de alto riesgo o dices, híjole, no, la verdad es que no me gustó, esto no es para mí, no me gusta esa sensación de ver cómo de repente mi dinero sube y me siento lleno de euforia y de repente baja y ya vale menos de lo que le invertí al principio. Entonces, no me gustó. Eso te va a ayudar a conocerte a ti mismo como persona para que sepas si estás hecho de la madera suficiente para soportar esta adrenalina que te da o pues mejor te quedas en instrumentos de mediano riesgo por mucho o simplemente eres una persona sumamente conservadora y todo el tiempo te vas a ir a instrumentos de bajo riesgo. ¿Cuál es la diferencia? Y esto me lo salté hace un momento. La diferencia entre el bajo riesgo, el mediano riesgo y el alto riesgo es la tasa de rendimiento que te puede estar dando. Esta tasa que juega a tu favor que te mencionaba muy al principio. ¿Por qué? Los que son de bajo riesgo, por ejemplo, hoy en día, un pagaré, un CETE, justo aquí alguien me está haciendo la pregunta. Por cierto, hago el recordatorio, al final del episodio voy a dejar un espacio chiquito para algunas preguntas que tengan al respecto y se las voy a contestar sin ningún problema. Entonces, váyanmelas dejando por aquí. Bueno, en este sentido, el tema de bajo riesgo, por ejemplo, el otro día estaba pasando, pasé por un banco y vi afuera y decía, pagaré. Rendimiento del 4.4%. ¿Cuánto es el 4.4% hoy en día? Nada, porque además eso no es el objetivo de este episodio, entonces no me voy a desviar del tema, pero ese rendimiento tienes que quitarle impuestos. Entonces, en realidad tú no estás recibiendo el 4.4%, estás recibiendo menos del 4%. Y si la inflación está por encima, por ahí del 5 o más, ya perdiste. Entonces, el bajo riesgo lo único que te ayuda, mi consejo es que tú enfoques en tener el bajo riesgo, en conservar el valor del dinero. Es eso lo único que hace el bajo riesgo, conservar el valor del dinero. El mediano riesgo te da el valor te conserva el valor del dinero y te da un poco más.
Aquí puedes encontrar instrumentos que te pueden llegar a dar el 8, el 10, el 12, algunos que son un poco más arriesgados, entre comillas, pero siguen siendo cayendo dentro de lo seguro como un 15% anual. Y que eso es muy interesante, muy interesante. Entre el 4 y el 12 o el 15%, pues ya es un mundo de diferencia. Y los que son de alto riesgo te pueden llegar a dar rendimientos muy, muy, muy grandes, pero son tan de alto riesgo que como puede ser un home run, como puede ser una salida del juego total y absolutamente en el momento. Entonces hay que tener mucho cuidado con esto, pero te permite estar experimentando, regresando al punto número 5, te permite el estar experimentando con respecto a esto para que veas qué tipo de perfil, qué tipo de madera tienes. No es que si una sea mejor que la otra, solamente pues conócete y ve cuál es la que te puede estar funcionando a ti. Vámonos al punto número 6, de verdad, me siento como viejito cada vez que me pongo los lentes. Arma tu propia estrategia acorde a lo que te dé gusto y tus objetivos. ¿A qué me refiero con esto? Una vez que tú ya pasaste por todo este camino, ya te expliqué, número 1, ingresos más que gastos. Número 2, repasa tus gastos y bájale un 10%. Número 3, ahora vete, haz tu colchón. Número 4, ahora mándalo a instrumentos de bajo riesgo. Número 5, ahora empieza a experimentar con otro tipo, con riesgos más elevados de instrumentos de inversión. Ahora sí, ya aprendiste, ya supiste todo el camino. Te fuiste de la A, B, C, D y ya estamos llegando a la Z, que es el final del camino desde mi punto de vista. ¿Por qué es el final del camino? Porque una vez que tú ya aprendiste y pasaste por todo este camino, ahora sí, puedes voltear la mirada a todo ese camino que recorriste y puedes cruzarlo, todas las veces que tú quieras, pero de la forma que a ti mejor te sea. En este sentido, ¿sabes qué? No me gustaron los altos riesgos porque son muy altos los riesgos y la verdad es que no me convencen, no me sentí cómodo, no pasa nada. ¿Sabes qué? Ya me di cuenta que sí en realidad puedo aportar más del 10% de mi ingreso a mi fondo de ahorro. ¿Para qué? Para llegar más rápido. Puedo meterle el 20%, ya me volví muy bueno, muy disciplinado, entonces ya le puedo meter el 20% o el 30%. ¿Sabes qué? Ya me di cuenta que mis aguinaldos, mis bonos, mis no sé qué, tuve un ingreso fuerte en mi negocio y puedo tomarlo para mandarlo la mitad a alto riesgo y la mitad a riesgo asegurado, etcétera. O sea, todo este tipo de cuestiones ya lo puedes armar a tu manera. En este sentido, según tus gustos, según tu perfil y según tus objetivos que tú tengas en la vida. Entonces, en este sentido, hasta aquí ya acabamos cuáles son los pasos que yo te sugiero que puedas estar tomando y una vez más, no necesariamente debes ir en este orden. Este es el orden que a mí más lógico se me hace, como te darás cuenta, te lo fui explicando precisamente y hace como mucha lógica y mucho sentido el hacerlo de esta manera. Te va llevando un proceso progresivo, lento, paulatino, no pasa nada. Si eres una persona extremista y dices, pues mira, yo sé que no trueno, ya yo sé que yo puedo solito y no sé qué, y me lo voy a aventar todo yo hacia el mismo tiempo, adelante, hazlo. Pero si no, puedes llevarte este proceso de forma mucho más tranquila para que poco a poco te vayas acostumbrando. Vayas del punto cero o del nivel más básico for dummies, como dirían por ahí, hasta el punto de ser un experto en la industria, en temas de inversiones y de finanzas personales. Vamos a pasar. Tomé un pequeño respiro. Déjenme, tomo un sorbito de agua porque vamos a pasar a la tercera parte. Esta tercera parte está enfocada con temas, está enfocada en los consejos que yo te puedo estar dando. Tengo para ti 4 consejos fundamentales al respecto. El primero es date un pequeño gusto cada vez que logres cualquiera de los puntos que yo te mencioné anteriormente. ¿Por qué? Porque otra vez, esto es como cuando haces ejercicio o como cuando estás haciendo una dieta. Los mismos entrenadores, los mismos nutriólogos te lo dicen. Debes de recompensarte, debes de darte un pequeño descanso, debes de relajarte. ¿Para qué? Para recuperar ritmo, que tu cuerpo también se sienta premiado, se sienta descansado y poder volver a tomar el siguiente paso. Entonces mi sugerencia sería que cada vez que tomes, que logres algún de este objetivo, oye Iván, perfecto, ya me senté, ya revisé mis gastos menos mis ingresos y no sé qué, y ya aseguré que mis ingresos son mayores a mis gastos. Bueno, tómale una pellizcadita a ese pequeño gap que te dio. Cómprate un helado si es necesario. Vete al VIP. Esto es algo que me lo dijo Mario en el episodio anterior y me gustó mucho el ejemplo. Vete al cine VIP. No pasa nada. Gástate 300, 500 pesos extra. Digo, si te los puedes dar, ¿no? Obviamente. ¿Pero por qué? Porque eso te va a permitir acostumbrar a tu cerebro a que cada vez que haga un esfuerzo así, sí se va a sentir incómodo, pero va a recibir un pequeño beneficio al respecto. Entonces, te sugiero que te des un premio en este sentido. En segunda instancia, el segundo consejo que te puedo dar es encuentra tu propósito, el por qué haces las cosas. Y déjame te pongo un ejemplo, en alguna ocasión me encantó y se me quedó grabadísimo. Y de hecho, si escuchas o ves este episodio, mi querido Gus, que es mi agente de seguros y de inversiones, en este sentido, se me acerca Gus y me dice, oye, Iván, es que, ¿sabes qué? Te quiero preguntar, ¿tú qué onda, no? Yo estaba con otra persona que de hecho la sigo ocupando para algunas cosas de temas de inversión, pero me gustó mucho, mucho la forma en cómo dijo, a ver,
¿Qué tienes hoy? Le expliqué. Y me dijo, perfecto, déjame te hago unas preguntas. ¿Cuál es tu objetivo como empresario? ¿Cuál es tu objetivo como vida familiar? ¿Y cuál es tu objetivo como vida de pareja? ¿Qué quieres tú en la vida? No, pues, y ya le empecé a explicar y me dijo, bueno, vamos a hacer algo. Te voy a proponer un fondo que esté enfocado en ese objetivo y en esa ambición que tú tienes. Y de verdad se preocupó, antes de hablar de cualquier tema de números, se preocupó por encontrar del por qué quería, o por qué podría estar tomando determinada acción hablando en fondo de inversión o en algún seguro, etcétera. Me encantó la forma en cómo lo trabajó, porque además eso le da un propósito al por qué lo estás haciendo. No nada más porque Iván te lo contó en su live o te lo contó en su podcast, en su YouTube, no, sino porque tú lo estás haciendo por algún motivo que tú tienes esa razón de ser, de estar haciendo este fondo o este ejercicio enfocado en las finanzas personales. Te sugeriría que lo hicieras en todas las áreas de tu vida. Vámonos al punto número 3 o al consejo 3. Busca contenido y asesoría. Siempre lo he dicho, toda la vida lo he dicho, no voy a dejar de decirlo. Tienes que educarte. Ahora, ¿cómo te puedes estar educando? Existen 1000 personas generadoras de contenido, como por ejemplo yo, que te di unos aspectos muy básicos, te di el cómo. Más bien cuáles son los pasos que debes de seguir. Ahora, el paso más concreto de dónde encontrar los bonos, los CETES, los instrumentos de inversión, otras metodologías, unos Exceles que ya estén armados. Por ejemplo, te recomiendo muchísimo, seguramente ya lo conoces, al famosísimo Maurice Dieck, que él incluso te regala Exceles ya armados, ya hechos. Te puede ayudar mucho al respecto. Entonces, en este sentido, te recomiendo mucho que te eduques, busques generadores de contenido. Y número 2, te asesores. Te asesores con personas que puedan darte su asesoría gratis o te lo puedan dar con algún costo. Pero créeme que no hay nada más costoso que la ignorancia. Porque estoy seguro que si hay cosas, por lo menos una de la que yo te haya dicho aquí que no hayas sabido, esa cosa que ignorabas te está costando mucho más que lo que pudieras estar gastando al pagar una asesoría, un coacheo, una mentoría o de cualquier tipo. Edúcate. En este sentido, edúcate. Lo he dicho 1000 veces, lo voy a seguir diciendo, edúcate. Finalmente, vámonos al consejo número 4, que para mí es el más importante. Te decía muy al inicio del episodio. Te voy a explicar al final del episodio por qué para mí es más importante enfocarme en describirte cuáles son los tipos de ingresos y no los tipos de gastos. Porque tu cerebro debe estar enfocado en generar más ingresos. Y tienes que hacer todo lo que yo te acabo de explicar, tienes que hacerlo al mismo tiempo mientras tú acostumbras a tu cerebro y tu foco lo pones en estar generando más ingresos. En alguna ocasión, hace poquito, literalmente al momento que se graba este episodio, yo creo que 2 semanas, 3 semanas por mucho, una persona, un gran amigo mío, y por cierto, si me estás escuchando, te mando un gran saludo, tú sabes quién eres, me mandó un mensaje y me dijo, oye Iván, te quiero invitar a un café. ¿Mejor un Zoom? Perfecto, órale. Entonces nos echamos una platicadita muy a gusto, muy tranquila, pero me dijo, es que sabes qué, fíjate que él tiene un negocio, tiene un negocio de restaurante, etcétera. Entonces me dijo, ¿qué crees? Me ha ido muy mal, mi industria, no sé qué, y yo hacía esto, y después bajaron mis ventas y mis gastos. Total, que tenía enfocada su visión en los gastos. El problema es que yo le dije, tú estás entrando en un círculo vicioso donde indudablemente vas a romper, te vas a quebrar. ¿Por qué? Tú puedes poner tu foco en 2 cosas al mismo tiempo. En 2 cosas. Puedes poner tu foco en las ventas o puedes poner tu foco en los ingresos. En los gastos. Mi recomendación es que pongas tu foco en los ingresos y que no dejes de ver, tengas en tu campo de visión los gastos, pero en tu campo de visión, no tu foco. ¿Por qué? Le dije, tú lo estás haciendo al revés. Pusiste tu foco en los gastos y tienes en tu campo de visión los ingresos. Lo que está pasando es que bajan los ingresos, tus gastos se vuelven mayores con respecto a tus ingresos. Entonces bajan los gastos. Pero como no has hecho nada para incrementar tus ingresos, tus ingresos siguen bajando. Tus gastos se vuelven a ser mayores con respecto a tus ingresos. Entonces vas para abajo, para abajo, para abajo, para abajo. Va a llegar un punto donde tus ingresos van a ser de 0 y indudablemente vas a hacer un crack. Te vas a romper, vas a quebrar. Entonces, no. Debes de mantener en tu campo de visión los gastos que estás teniendo, pero poner tu foco en los ingresos. Si tú pones tu foco en los ingresos, vas a empezar a empujar los ingresos hacia arriba, aunque sea poquito, mínimo a mantenerlos, y eso va a hacer que puedas mantener a raya los gastos y que sean menos pesados, menos preocupantes, menos urgentes. Y al mismo tiempo, poco a poco, vas viendo cómo ir bajando los gastos, de al 10% por vez. Entonces, justo dentro de esto es lo mismo que yo te puedo decir. Tienes que hacer todo lo que te acabo de decir, mantenerlo en tu campo de visión, irlo haciendo poco a poco, y si eres una persona intensa e intensiva, te recomiendo que mejor pongas tu foco en los ingresos, en cómo hacerlos cada vez más grandes. Por eso decía, el tema de ahorra en el Starbucks o ahorra en tu suscripción de Netflix o lo que quieras,
Eso ya lo decidirás tú, pero eso no importa. Eso es lo de menos. Lo más importante es que pongas tu foco en la parte de los ingresos, porque eso es lo que verdaderamente te va a dar en serio, te va a dar una verdadera tranquilidad financiera al respecto. Si combinas ese foco en los ingresos junto a todo lo que yo te acabo de decir dentro de tu campo de visión, créeme, te lo digo por experiencia, vas a estar en el otro lado. Vas a tener una tranquilidad impresionante. Voy a agregarte un pequeño bonus ya para terminar este episodio, que es, te recomiendo que escuches 2 de los episodios que ya están publicados en este canal. El primero es Inversiones Inteligentes con mi querido Benji. Ahí platicamos sobre algunos instrumentos, otros conceptos, ya hablando específicamente sobre la actividad de las inversiones, qué tipo de instrumentos, qué variedades, etcétera. En mi cuenta de Instagram ya vas a poder encontrar varias publicaciones que te pueden dar referencias más puntuales sobre temas de inversiones. Y en segunda instancia te recomiendo el episodio inmediato anterior a este, que es con Mario Elsner, donde nos dio unas lecciones, yo así lo llamé, lecciones de un titán, donde te da lecciones que están enfocadas en esto que te acabo de decir, el tema de las ventas. Esto no es nomás por decírtelo, creo que estos 2 episodios se pueden complementar mucho con estos que estás escuchando ahorita, porque Mario nos ayuda con tema de mindset, con tema de estrategia, con tema de creación de equipos, que todo esto ayuda a crecer tu negocio para levantarlo y poder hacer crecer más tus ingresos. Y en segunda instancia el tema de Benji, que nos puede educar un poquito para que podamos nosotros ser mucho más eficientes a la hora de estar invirtiendo y no cometer burradas. Entonces, hasta aquí termino el episodio de hoy. Muchas gracias por haberme escuchado, muchas gracias por estarme viendo si es que ya estás viendo este video editado en YouTube, y muchas gracias a todos ustedes que se estuvieron conectando aquí en mi cuenta de Instagram. Nos estamos escuchando, nos estamos viendo en un próximo episodio. Ahorita me quedo con ustedes. Si tienen algunas dudas puntuales con respecto a lo que acabo de decir, con todo gusto, soy todo oídos. Si eres de las personas que ya están escuchando o viendo este episodio editado, nos estamos viendo en el próximo episodio.